Muy buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo amanecieron? ¿Contentos, alegres, sanos, con penas? De todas maneras, mi deseo es que estén bien, totalmente bien de salud. Estamos ya a punto de celebrar nuestra escuela dominical en casa. Todos bienvenidos y que la disfrutemos totalmente con nuestro estudio bíblico. Hoy tenemos un tema muy especial. Pero siempre quiero decirles a todos que estamos listos, estamos preparados para presentar este mensaje. Ahora bien, ¿usted cómo está? ¿Ya está listo? ¿Ya está preparado para escucharlo? ¿Ya reunió a su familia en su sala? ¿Ya están preparados ahí con su Biblia? Porque vamos a leer algunos versículos. No quiero solamente tomarlos en cuenta, sino que usted también sea participante de nuestras citas bíblicas. Yo creo que todos nosotros nos sentimos bien cada vez que vamos a estudiar la palabra de Dios. Así es que, hermanos amados, bienvenidos, les apreciamos. Ustedes son el pueblo de Dios, los escogidos de Dios. Ustedes son la nación santa de nuestro Dios. Y creo que hoy nos sentimos muy felices por estar en la presencia de nuestro Señor. Hoy domingo, día del Señor. Lamentablemente no podemos todavía reunirnos en nuestro templo, pero ahí donde estamos le adoramos a Dios y le decimos a nuestros hijos: hoy es un día especial porque es día del Señor. Estimada señora, ya no voy a ir al mercado ahorita. Quédese con nosotros en el estudio de la palabra de Dios, que va a ser de mucha edificación para su vida. Deje el almuerzo para otro rato, continúe la limpieza en otro rato. Siéntese por favor un poco cómoda ahí en su casa y vamos al estudio de la palabra del Señor. Así es que bienvenidos todos a este momento tan agradable. Ayer predicaba un niño y qué bien, nuestros niños en la iglesia ya están practicando la predicación también. Usted se puede dar cuenta entonces que la iglesia de Dios el Alfarero no está dormida, está viva, no está derrotada, está en plena actividad. Así es que creo que nos sentimos muy contentos. Los jóvenes están predicando. La maestra de escuela dominical está predicando. Los niños ya comenzaron a hacerlo también. Qué alegre, hermanos, que todos estemos ocupados totalmente en la obra del Señor. ¿Se alegra por eso? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque no estamos quietos ahí. Ay, ya no hay culto en el templo, ya no hacemos nada. Solo ver televisión, solo el celular. No es así. También tenemos tiempo para la predicación y para sentarnos a escucharla también. Así es que, hermanos, qué agradable, qué agradable. Yo creo así que Dios está muy contento con nosotros, puesto que Él se está dando cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Así es que yo veía ayer, por ejemplo, al hermano José Luis Román con su niño ahí trabajando, y qué alegre, hermanos. La vez pasada vimos allá la familia del hermano Marco. Ahí estaba Maquito predicando también. Entonces, nuestros niños están haciendo algo para la obra del Señor, y ojalá que usted esté listo también para cuando le toque. Amén. Así es que, gloria al Señor. También quiero decirles que estamos contentos porque usted está ofrendando, está sosteniendo el ministerio pastoral. Hermanos amados, estamos en un momento muy crucial. En lugar de quedarnos ahí sentados, decía yo, ahí tristes, no, estamos muy ocupados. No tenemos tiempo de otras cosas, sino que estamos muy ocupados haciendo el trabajo que tenemos que hacer
y nos sentimos muy felices por eso. Así es que hoy estamos una vez más ya listos para prepararnos para el miércoles, para el jueves y para el sábado con los niños y jóvenes en la noche. Así es que, ¿qué más podemos decir? Jóvenes, yo creo que ustedes se sienten muy felices, ¿verdad? Es cierto, sí, porque están ocupados, están predicando, están ocupados, y ahora quién va a predicar, ahora quién va a hacer esto. Y gracias al Señor porque nos sentimos bien. Así es que, hermanos, gloria al Señor, porque podemos estar nosotros muy felices en la presencia del Señor. Hoy dije, vamos a hablar un poquitito sobre un tema muy tremendo, el pecado. Tal vez no lo vamos a tomar mucho a profundidad porque es obvio, no nos da tiempo aquí. Pero de repente en la iglesia lo tomamos un poco más fuerte, más serio, más profundo. Pero por ahora vamos a ver partes importantes de lo que es el pecado. Quizá usted se ha preguntado en alguna ocasión, ¿qué es pecado? Pues, ¿qué es pecado? Hoy vamos a ver qué es pecado. Entonces, primero vamos a ver con la definición de esta palabra. Pecado es iniquidad, es maldad, es una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos, es violar los mandamientos divinos, es el rechazo a la voluntad divina, es vivir a espaldas de Dios, es la voluntad de la mente que lleva a hacer su propia voluntad y no la de Dios. Así es que el pecado solo sirve para la destrucción del ser humano. El pecado no sirve para otra cosa, es para la destrucción del hombre. Y otra cosa, ¿y dónde se pudo haber originado el pecado? Así que vamos a ver unas 3 cosas importantes sobre eso. Número 1, vamos a ver qué es el pecado. Número 2, vamos a ver otra parte importante, es el origen del pecado. Y número 3, vamos a ver otro subtema muy importante que es todos han pecado. Así es que estamos listos para el estudio de la palabra del Señor y comenzamos ahora. Y por favor tome su Biblia. Vamos a ver ahí cómo estamos con nuestra Biblia, porque, bueno, yo estaba viendo ahora ahí en la escuela o en las aulas de la escuela dominical, en una aula de los niños, y ahí tiene una librera donde tienen clasificados todos los libros de la Biblia, todos. Y tendremos que sacar de en medio de ahí para poder averiguar qué es pecado. Pero por favor, tome su Biblia en el capítulo 14 del profeta Isaías. Isaías capítulo 14 y versículo 12 y versículo 13. Esos son los primeros versículos que vamos a tomar muy en cuenta para nuestra introducción a este tema. ¿Ya estamos listos? Repetimos, Isaías capítulo 14 y versículo 12 y versículo 13. Nos dice así la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, oiga eso, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Vamos a orar un momento, vamos a pedir a Dios que Él nos ilumine y que el Espíritu Santo nos guíe en la predicación. Oramos todos, hermanos amados, jóvenes, oremos los que estamos ahí en la sala, listos ya para nuestro estudio. Nuestro buen
y soberano Dios. Gracias te damos porque no hay otro Dios como tú. Te adoramos, Señor, por tu magnificencia. Te adoramos por tu poder, por tu grandeza. Y todo lo hacemos, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te adoramos, oh Dios, porque a pesar de tu grandeza, a pesar de lo que tú eres, Señor, tú has amado y amas y amarás al hombre, tu creación. Gracias, eterno Dios, porque aunque el mundo se ha apartado tanto de tu voluntad, has tenido misericordia desde mucho antes, hasta enviaste a tu Hijo amado para que Él ofreciera su vida por nosotros, aún para rescatarnos del pecado. Señor Jesucristo, así que hoy nos tomamos de ti para llegar al Padre Celestial y alcanzar la redención, ser salvos, ser justificados y alcanzar la vida eterna. Muchas gracias, eterno Dios, en este momento. Te lo agradecemos todo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y que esta palabra, Señor, llegue a los corazones y nos apartemos del pecado para formar parte de ese pueblo glorioso que es la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, tomamos la parte número 1. ¿Qué es pecado? Bueno, ya vimos en la introducción qué es el pecado. Y entendemos que todo lo que es aquello que desagrada totalmente a Dios. Aunque existen religiones que dividen el pecado en partes y le han puesto hasta nombre, diciendo que son 7 pecados capitales y los agrupan en diversas clases y a cada uno les asignan castigos. Bien, cuando hablamos de esto ya estamos pensando, bueno, entonces hay más pecados. Dice que los más graves son los que violan uno o más de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los mortales son la herejía, o sea, los pecados mortales. Dice que son la herejía, el asesinato, la ira, la avaricia, los sacrilegios, los abusos sexuales y la pedofilia. Cuando hablamos de los sacrilegios, es todo aquello que se comete en contra del templo, de la casa de Dios o de lo santo. Por ejemplo, por decir algo, cuando alguien se roba algo de la iglesia, o cuando alguien no respeta la plataforma, el púlpito, entonces esto es un sacrilegio. Entonces dice que eso está dentro de los 10 pecados más fuertes, más grandes, y que los cuales tienen problemas para el perdón. Bueno, eso es lo que dicen algunas religiones, algunas personas. Pero yo creo que vale la pena que nosotros pensemos, si la gente dice esto, ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque la palabra de Dios tiene una respuesta. Voy a ponerles un ejemplo aquí. ¿Qué pesa más? Un quintal de algodón. Todos conocen el algodón, ¿verdad? Un quintal de algodón o un quintal de cemento. ¿Qué pesa más? Sin duda usted se está riendo o le está preguntando a los niños ahí, ¿qué pesa más? ¿El algodón o el plomo? ¿Qué quintal pesa más? Y entonces nos reímos y decimos,
Bueno, quintal es quintal. 100 libras. 100 libras de lo que sea es un quintal. Entonces, un quintal no deja de ser 100 libras, no deja de ser el mismo peso. Entonces, no porque sea algodón, va a pesar menos el quintal que el metal, porque los dos miden 100 libras. El volumen cambia, pero en este caso el volumen no altera el peso. Lo que altera es el volumen. Entonces, cuando veo esto que pone la gente dentro de la nómina de pecados, de los grados de pecado, entonces me tocó a ver qué dice la Biblia al respecto, porque la Biblia tiene respuestas de todas estas para que nosotros las busquemos. Y encontré un versículo, aunque hay muchos más, pero yo quiero compartir con ustedes este del profeta Isaías. Ya después vamos a tomar a donde entramos para empezar a predicar. En el capítulo 1 del profeta Isaías y el versículo 16, por favor tome su Biblia porque es un estudio. Ya le encontró. Isaías capítulo 1 y versículo 16 dice, oiga pues, lavaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aquí ya no hay volumen y no hay peso de pecado. Porque el profeta está mandando ahí que nosotros dejemos de hacer el pecado, que dejemos de hacer la iniquidad. Y vimos anteriormente que pecado es iniquidad, pecado es transgresión. Entonces, que dejáramos de hacer lo malo, porque pecado es pecado. No podemos meter dentro de un molde un tipo de pecado y otro molde en otro tipo de molde o de pecado y otro pecado en otro tipo de otro molde para hacer 10 tipos o 7 tipos de pecados. La Biblia dice que el pecado ha dividido al hombre de Dios. Entonces, no está especificando tipos de pecado. Yo quiero decirle que pecado es pecado. Usted se roba 10 quetzales. ¿Qué son 10 quetzales? Y yo me robo 1000 quetzales. Bueno, delante de Dios, ¿quién robó más? Es lo mismo. Yo robé, usted robó. No es cuánto robó, no. Es lo que usted hizo, es su acción. Entonces, pecado es hacer lo malo. Tenemos el ejemplo de Acán, que descendió o que desobedeció la orden de Dios y por ende la orden de su líder. Eso lo habla Josué. Y se les había dicho que no tomaran nada de los pecadores y él lo tomó. Para hablar claro, dijo Josué, no toquen ni tomen nada del anatema. Entonces, del pecador. Estábamos hablando aquí de las personas que no eran del pueblo de Israel cuando iban a conquistar Jai. Entonces, él lo tomó. Así es que Acán pecó delante de Dios. Ese es un tipo de pecado, de acuerdo a cómo lo están midiendo las personas. Pero tenemos también otro ejemplo más. Y ahí vamos a encontrar otros más que se toman así. Y es el de rey Saúl. Es muy diferente. Acán roba. No roba. Se toma lo que se le había prohibido. A Saúl, cuando era rey, se le ordenó que cuando fuera la guerra, que entonces destruyera todo.
desde el más grande hasta el más chico, del ganado mejor hasta el que no servía. Así que todo tenía que ser destruido. Pero el rey ordena a sus soldados: guarden el mejor ganado, las mejores mujeres, guárdenlas, porque le iban a servir al rey. El rey quería ser más millonario. Y cuando llega, porque se le fue revelado por el Espíritu Santo al profeta, que fuera a ver, y entonces fue el profeta al rey y le dijo: ¿has hecho lo que te mandó Jehová? Ahí hay otra mentira. Y dijo: sí, Señor, todo lo que Jehová mandó, todo lo hice sin dejar de hacer nada. Y tan a tiempo estaban embalando las vacas. ¿Y eso que oigo qué es? Ah, eso lo apartamos para Dios, para hacer sacrificios. No voy a entrar en detalle al respecto de esto porque ya hablé en una predicación anterior. Entonces, a lo que yo voy es que hay dos tipos de pecado. Uno, de que se tomó lo que no es suyo, y el otro que mintió al profeta y que mintió a Dios, no obedeció. Y pudiéramos seguir viendo muchos ejemplos más, pero me voy a detener en esto. Entonces, pecado es pecado. Nada pesa más que otro. Ahora, hermanos amados, esto del pecado y que viene a nosotros tanto a agobiarnos, y usted oye, escucha o dice en la casa cuando un niño hace algo: eso es pecado, te va a castigar Dios. Entonces, por eso, ¿y dónde está el origen del pecado? Ya vimos que es pecado, ahora miremos el origen del mismo. ¿Dónde se originó realmente? ¿En la tierra? ¿En el hombre? Yo creo que debiéramos de releer el pasaje que ya tuvimos en lectura del profeta Isaías, porque este nos dice a nosotros el origen del pecado. Puede tomar su Biblia de nuevo, por favor, y ahí usted va a encontrar con unos signos de admiración y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Bueno, entonces, ¿dónde nació el pecado? ¿Dónde se originó? Y entonces tomamos aquí el pasaje bíblico y vamos a entender por un momentito que el origen del pecado fue en un ángel. Es más, fue en el cielo. Satanás se rebeló, o no vamos a decir Satanás ahora. El ángel se rebeló contra Dios y se llenó de orgullo porque, según los eruditos, era el ángel principal y que tenía mucha autoridad que Dios le había dado por su trabajo. Era un gran administrador y entonces él sintió que Dios no podía hacer nada si él no estaba allí. Por eso él ya habla de poner su trono y sería como Dios, y no se daba cuenta que Dios no comparte su trono con nadie. Dios no comparte su dignidad con nadie. Entonces Dios, cuando vio esta situación y vio el orgullo que se había apoderado de este ángel, entonces lo destituyó del cielo. ¿Ya se dio cuenta entonces dónde nació? Ahora, cuando hablamos en la tierra, entonces ya la cuestión cambia.
Entonces todos nosotros vamos y empezamos a buscar allí y encontramos el libro de Génesis cuando se pecó. Y el libro de Génesis nos tiene a nosotros bien claro también cómo se inicia en la tierra el pecado. Cuando usted está viendo allí el capítulo 3 del libro de Génesis y encuentra la historia de la desobediencia de Eva y Adán, o Adán y Eva. Y entonces nosotros decimos, no, el pecado se inició en la tierra. No, el pecado vino y entonces Satanás era destruido y ahora ya le llamamos Satanás o diablo. Cuando ya había sido destruido, entonces él llega allí donde acostumbraba llegar como un ángel de Dios. Y encuentra a Eva que estaba caminando allí entre su jardín. Y ahí tuvieron una plática extensa y le incita a pecar, a comer de lo que se le había prohibido hacer. Así es que Eva cede y desobedece a la voz de Dios y obedece a la voz de Satanás. Y ahora no solo eso, ahora lo comparte con su marido o con su esposo. Y los dos pecaron delante de Dios. Entonces nosotros decimos, bueno, el pecado se originó en el jardín del Edén. Ya venía el pecado allí, solo se apoderó del hombre. Ahora, en las predicaciones, usted ha oído en alguna ocasión cuando se menciona el pecado original. Es un término teológico que se usa para describir que todos los seres humanos han pecado y que todos tienen una naturaleza pecaminosa. A eso se debe o de eso se trata cuando se habla de un pecado original. Otros le dan otra mala interpretación y diciendo que el pecado original es por causa de una relación sexual que hubo dentro de Adán y Eva. Pero quiero decirles que desde el capítulo 1, desde allí el Señor les da la oportunidad para que ellos se procrearan, para que ellos ensancharan la tierra con seres de ellos mismos, o sea, con los humanos. Entonces, la sexualidad o la relación sexual nunca fue, ni es, ni será pecado dentro del matrimonio. Ahora, fuera del matrimonio es obvio, la Biblia está diciendo que esto es pecado y que por ende no lo debiéramos de practicar. Entonces, el pecado cuando llega allí, no se trata de ese pecado de cuando se inició allí el pecado original. Ya vamos a explicar al respecto. Entonces allí está hablando del pecado que pasó a todos los hombres. Tenemos un pasaje bíblico que sin duda nos va a ayudar a entender esto. Y es el Salmo 51:5. Cuando hallamos la confesión del rey David por haber pecado. Él dijo, en iniquidad me concibió mi madre, o sea, en pecado. La iniquidad es pecado. Mi embrión fue tomado, o fue formado, es la palabra, fue formado en pecado. La Nueva Traducción Viviente dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde nacimiento. Cuando leemos esto, y entonces nosotros entendemos que David se estaba refiriendo al pecado, aunque hace mención de la naturaleza humana como para defender su pecado, porque la carne es débil, porque la carne puede hacer lo que quiere, y entonces pudo hacer que haya tomado esa parte, pero más se sostiene que fue hablando del pecado original que se pasa del hombre al hombre. Desde el momento de nuestra concepción, desde el momento de una relación sexual, nosotros vemos bíblicamente
que el pecado se transmite al otro. Y eso no se puede quitar. El pecado sigue hasta este día, transmitiéndose del hombre al hombre. Ahora, encontramos un pasaje en Romanos capítulo 5 y versículo 18. Dice, así como el pecado entró por un hombre, vino la condenación para todos. Así vino también el perdón por un hombre, Jesús. Y somos justificados para el perdón. Dios nos justifica, nos declara, dice que somos justificados por la fe en la sangre de Jesucristo. Entonces, el pecado entra en Adán y sigue por las generaciones de generaciones hasta este día que estoy predicando. Entonces, ese es un pecado que le podemos llamar el pecado original. Ahora, podemos pensar otra cosa. Como que fuera el gen que viene entonces por la transmisión sexual y que desde ahí se pasa. Ahora, nosotros diríamos también, pero ¿cómo vamos a ser culpables nosotros de ese pecado? Mire, la Biblia es muy categórica. La Biblia nos está hablando de una manera muy concreta. En Romanos capítulo 3 y versículo 23, por favor, tome su Biblia. Yo no quiero que usted se quede allí sin leer su Biblia, puesto que es un estudio bíblico. Entonces vamos a tomar allí, aunque no estoy tardándome demasiado en la exégesis, pero yo quiero que usted tome su Biblia y lea conmigo. ¿Qué dice ahí en Romanos 3:23? Oiga esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que por causa del pecado de aquellos, ahora la Biblia dice, el apóstol Pablo es guiado por el Espíritu Santo y dice, bueno, entonces todos pecaron y ahora todos están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Por cuanto todos han hecho lo malo, están siendo destruidos y destituidos de la gloria de Dios. Ahora sí entendemos lo que David dijo con respecto a su concepción y su nacimiento. Ese pecado original pasó a todos los seres humanos. Usted es un pecador o fue un pecador. Yo soy un pecador o fui un pecador, porque cuando vine a Cristo Jesús, Él perdonó mis pecados, se llevó mis maldiciones en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice Pablo a los hermanos de Galacia, en el capítulo 13, versículo 10. Entonces nosotros ahora decimos, bueno, ya no soy un pecador porque Cristo perdonó mis pecados. Pero el pecado sí pasó a todos los hombres, sin dejar a nadie, sin hacer una discriminación de nada. Ahora, miremos el punto número 3. Yo quiero que usted siempre vaya conmigo. Todos han pecado. Nadie ha estado libre de ser un pecador. La Biblia declara que todos los seres humanos hemos sido rebeldes, hemos transgredido la ley, hemos hecho lo malo, hemos cometido sacrilegios, hemos hecho cuantas abominaciones. Y por lo tanto el hombre perdió las bendiciones de Dios. Y hemos sido destituidos de nuestro derecho o de todo derecho, de acuerdo a las grandes bendiciones salvíficas y naturales de nuestro Dios para nosotros. Entonces, nosotros pensamos así, bueno, entonces, ¿qué debo hacer si todos han pecado? Sí, el pecado vino y pasa para todos. Mire que dice en 1 de Juan,
capítulo 1 y versículo 12. Jesús vino a lo suyo y lo suyo no le recibió. Pero a los que le recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Así es que él vino a los judíos y muchos de los judíos no creyeron, pocos fueron los que creyeron, pero todos los que creyeron y los que creímos, mire, le dimos fin al pecado porque Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso, porque entonces ahora nosotros decimos, de verdad ahora sí, somos llamados hijos de Dios. Es que el pecado tiene algo muy horrible. Número 1, nos aparta de Dios, pone una división entre Dios y el hombre. Dice San Lucas que cuando Jesús estaba hablando de la parábola, si es parábola, del rico y de Lázaro, cuando Lázaro estaba gozando, mientras que el rico estaba sufriendo. El rico habla con Abraham, que tipifica al Padre Celestial, y le dice, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo y que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero ¿cuál era el problema de él? Era orgulloso, no era porque era rico, no, era porque era orgulloso, porque él creía que valía más que todo el mundo. Entonces, el pecado lo que hace es llevarnos a la muerte. Dice la palabra que los que pecamos estamos contados con el polvo. Imagínese esto. Cuando habla entonces, le dice, envía pues a mi Padre, porque así que se le niega todo, le dice, envía Padre Celestial, por favor, a mis hermanos, a quien les puedas predicar para que no vengan a este sufrimiento por su pecado. Y él dijo, no se puede hacerlo. Número 1, porque nadie puede salir de los muertos para ir a predicar. Número 2, ahí tienen a los profetas y tienen la ley para que prediquen. Entonces, ¿qué más quieren? Además de eso, hay una gran cima entre tú y Lázaro que nadie puede pasar. Un abismo que nadie lo puede pasar. Entonces, el pecado lleva a la muerte, y muerte física y eterna, donde ya no hay salvación, donde no hay perdón de pecados, donde no hay sacrificios que se presenten, donde no hay predicación para que ayude a alguien, donde no hay misa para ayudar a nadie. Nada existe que pueda sacar al hombre de donde está después de muerto. Antes de morir, sí. Si el pecado nos lleva a la muerte, entonces viene una interrogante. ¿Cómo deshacernos de ello? Entonces Pablo, el apóstol, vuelve a decir, no se preocupen, señores de Roma. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Eso lo encuentra en Romanos capítulo 6 y versículo 23. Entonces, la dádiva de Dios es la salvación. La dádiva de Dios, o el regalo de Dios, o el don de Dios, fue Jesucristo mismo que se ofrendó para quitar el pecado de mi vida y de su vida y declararnos inocentes o justificados y entonces tener derecho a una vida eterna. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, volvemos y leamos otra vez. Por favor, ahora vamos a leer todos los versículos del Isaías 16, 1:16 en adelante. Usted va a entender allí, por favor, lo que la palabra de Dios está diciendo con respecto a borrar o a quitar el pecado de todos nosotros y podernos presentar delante de Dios como un pueblo amado. ¿Ya tienen listo Isaías capítulo 1?
¿Quiere leer conmigo el versículo 16, por favor? Dice, oiga esto, lavaos y limpiaos. Bueno, ¿cómo nos vamos a lavar? Los pecados, dice el profeta Malaquías, que aunque se lave con lejía, el pecado no será quitado. No se puede quitar el pecado. Pero hay algo importante que sí lo hace y que lo vamos a decir seguidamente. Dice entonces, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué está pensando ya ahora aquí? Bueno, tenemos que dejar de hacer aquello que molesta la dignidad, la santidad de nuestro Dios. El versículo 17 dice que en lugar del texto anterior, aprende a hacer el bien. Hay que buscar la justicia, la rectitud al agraviado. Hay que hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Ahora le invita aquí el profeta Isaías para la limpieza del pecado. Porque en eso estamos. Que cómo hacer para limpiarnos del pecado. Entonces dice el versículo 18 de Isaías 1. Venid luego, dice Jehová. Oiga esto. Y estemos a cuenta. Ahora vea el tipo de pecado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso sí, tiene aquí algo muy importante. No usa la palabra pero yo la voy a poner. Pero, si nosotros queremos y oyéramos o escucháramos, entonces vamos a comer el bien de la tierra. O sea, vamos a alcanzar la misericordia de Jehová. Porque entonces nosotros vamos a confesarle a Él que somos pecadores y nos estamos arrepintiendo. Ahora, en Primera de Juan también nos está diciendo algo ahí. Usted puede leer su Biblia, por favor. Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo 9. Yo lo tengo escrito aquí, pero lea conmigo la palabra de Dios. Oiga lo que dice aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Hay que confesar nuestros pecados. Hay que dejar de hacer lo malo. Jesús lo habló de otra manera. Él estaba diciendo aquí, arrepentíos y recibid el evangelio o aceptad el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la única forma en que nosotros podemos limpiarnos de los pecados o deshacernos del pecado. Confesar nuestros pecados al Señor y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y oiga la última palabra, de toda maldad. Toda. Aquí no hay pecados de muerte. Aquí no hay pecados, como usted le quiera llamar, capitales o qué sé yo, otros que usted le quiera llamar. No existe. No importa lo que usted haya hecho, no importa cómo usted haya pecado, no importa cuál sea el grande o el pequeño. Él dice, si fueren como la grana o si fueren rojos, así que no importa, son negros o son rojos o amarillos, póngale el color que usted quiera. Juan dice,
La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Porque entonces nosotros decimos, bueno, de verdad, entonces no importa que haya tipos de pecado, así como lo ha dividido la gente o lo han dividido ciertas religiones, la Biblia no lo contempla de esa manera. El que pecó, pecó. Está destituido de la gloria de Dios. Hemos perdido todas las bendiciones que Dios nos da. ¿Qué dice? Ahora usted que me está escuchando, ¿quiere seguir en el pecado? Ya vimos que dice que la paga del pecado es muerte, pero que el don de Dios, ya cambia, es vida eterna. Así que esta enseñanza nos ha dejado claro qué es pecado, dónde fue el origen de él. Y por último, aprendimos que todos somos pecadores y que necesitamos confesar, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para ser perdonados. Yo le dejo esa palabra a usted en su corazón. Usted sabe cómo está. Usted sabe cuál es el tipo de vida que lleva. Quizá usted ha dicho, usted que está viendo allí, quizá usted ha dicho, para mí no hay perdón. Lo he escuchado en varias ocasiones. Lo he escuchado. Muchas veces lo he dicho de personas que son malas, pero malas de verdad, y confiesan no tener derecho porque Dios puede ser incapaz de perdonar sus pecados. El profeta Isaías, ya vimos que dice, no importa que sean negros o que sean rojos nuestros pecados. Luego dice que Dios es amplio para perdonarlos. Y Juan dijo que Él puede perdonarlos de toda maldad. Si alguien quisiera entregar su corazón ahí en su casa, ahí en la sala, no importa que usted diga ahorita, pero ¿dónde? Si no puedo ir al templo. Hay un joven que estoy buscando por ahorita. No lo he podido encontrar, pero él dice que tan pronto como llegue a su casa y pueda platicar con él, que él se va a entregar a Jesucristo. Ayer estuve hablando con una señora, no importa dónde fuera a confesar sus pecados, si en el templo o en su casa, ahí recibe el perdón de pecados. Usted lo puede recibir ahora si usted confiesa a Dios que es pecador y que necesita el perdón de pecados. Jesús quiere salvarle. El pecado hizo nido en su vida. El pecado ha tomado su cuerpo y ha echado muchas raíces en su vida. Pero hoy la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Si usted quiere hacer conmigo esta oración de fe, usted alcanzará el perdón este momento. Oremos, por favor, y repita conmigo. Dios eterno, sé que soy pecador y que he cometido tantas cosas malas delante de ti, que me es imposible poder decir que soy salvo. Pero si tú, oh Dios, me recibes así como soy, con un corazón sucio, lleno de pecado, yo te recibo como mi Salvador y me entrego a ti para que tú seas mi Dios y yo tu Hijo. Señor, muchas gracias por mi salvación. Ahora soy salvo. Muchas gracias, amado Dios. Te adoramos, te ensalzamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Padre Santo, por esa palabra
que viene a llenar nuestro corazón de gozo y de seguridad en ti. Oro a ti, oh Dios, confesando que un día tú perdonaste mis pecados y ahora soy salvo por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Sin duda, este domingo 14 de junio del 2020, muchas personas se comunicaron, aunque solo tomamos aquí una pequeña anónima, y siempre está hermana Etelia. Hermana Etelia, Dios le bendiga, que siempre está escuchando su palabra. Hasta Jutiapa, Asunción Mita, saludamos ahí al hermano Julio Pimentel, que siempre se conecta para ver con su familia. Así que allí están en casa con mi nuera, escuchando también el mensaje de la palabra. Saludamos también a la hermana Amparo Lemus, que siempre se conecta. A hermano Mario Colindres, qué alegre saludarle, hermano Mario, Dios le bendiga. También hasta Chimaltenango saludamos a Isbi. Dios te bendiga, Isbi, que esta palabra te ayude, te bendiga y te levante. Tomamos también a la familia Wicks, que Dios bendiga allí, a los hermanos Wicks, a Jamie Lemus y al hermano Isaí. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y así hay hermanos de varios lugares que nos siguen y que están allí escuchando la palabra de Dios. Allá en el Limón, en la zona 18, hay unas 2, 3 familias que nos escuchan ahí también. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y que la gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes. Así que nos hemos gozado en la palabra del Señor, nos hemos disfrutado esta palabra y que el Señor añada bendición para todos. No vamos a olvidar, hermanos, que siempre estamos ofrendando para la gloria de nuestro Señor. Así es que deposite su ofrenda ahí, dígale a su familia, hay que ofrendar, es para la causa de nuestro Señor Jesucristo. Siempre damos. No va a decir usted, es que no hay dinero. Bien, hay, siempre hay, porque Dios nos bendice. ¿O no lo bendice Dios a usted? Vaya, así no. Así que de alguna manera Dios lo está sosteniendo. Alguien dijo, no tengo trabajo, pastor, me quitaron el trabajo, pero no me ha faltado nada. Esa es bendición de Dios. Pues algo tenemos para Dios. Así que, hermanos, que Dios le bendiga por esa ofrenda. Gracias por escuchar esta palabra y que haga una gran obra en su corazón. Les amamos y pronto estaremos en el templo y ahí nos abrazaremos y ahí diremos, la gloria de Dios estuvo todo este tiempo con nosotros. Dios les bendiga, gusto de saludarlos y la gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes. Amén. Amén. Muchas bendiciones.